Zona Psique, el podcast, un podcast donde hablamos de ti. En este podcast tendremos invitados como psicólogos, filósofos, pedagogos, sociólogos, maestros y amigos. Un podcast donde hablamos de ti, hablamos de tu mente. Comenzamos. Bienvenidos a este especial, el Club de los 27. Pero, ¿de qué es este club? El Club de los 27 es considerado un fenómeno cultural que nació a inicios de los años 70, tras la inesperada muerte de 4 famosos cantantes, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, en un lapso de 2 años, cuando ellos tenían apenas 27 años de edad. Pero este club no solo incluye a leyendas del rock. Por su extensa lista está protagonizada por actores y hasta atletas que fallecieron principalmente por el abuso de alcohol y drogas o causas violentas tales como homicidios, suicidio o accidentes de tránsito. Sin embargo, hasta ahora este peculiar círculo es liderado por personajes que hicieron historia en la música. Y hoy vamos a hablar de Kurt Cobain. Hola a todos nuestros suscriptores de Zona Psique. El día de hoy estamos en un podcast más de Zona Psique, el número 16, episodio número 16. Y bueno, en este episodio vamos a hablar del Club de los 27. El Club de los 27 se le conoce como aquellas personas que han muerto de formas lamentables a los 27 años y que llevan una vida circunstancialmente un poco, dijéramos, violenta o en depresión. Dentro de ellos pues están muchísimos artistas, ¿no? Para mencionar algunos, está Kurt Cobain de Nirvana, está Jimi Hendrix, ¿no? Amy Winehouse, entre otros, ¿no? Pero dentro de esto muchos han hablado que es una maldición. Otros han hablado que pues son simples coincidencias, ¿no? Lo que es cierto es que pues en este club hay algo enigmático, ciertamente, porque son muchas coincidencias en cuanto a las fechas, inclusive y sobre todo en las edades en las que mueren, ¿no? Algo que se repite en ellos pues es que llevan una vida, dijéramos, en el exceso o una vida trágica que los marcó antes de su muerte, ¿no? Entonces, para esto pues hay muchas supersticiones, hablando de las maldiciones, ¿no? Sobre todo maldiciones cuando son de famosos y demás. Pero bueno, vamos a hablar a partir de la psicología, ¿no? Bien, el Club de los 27 pues sea realidad en cuanto a las coincidencias, pues están los hechos, ¿no? Más que nada, los hechos son los que hablan. Y sobre todo pues que tiene que ver con la fama, ¿no? Yo siento aquí que como para entrada pues tiene que ver también como un reflejo de lo que han vivido, ¿no? De lo que han vivido ellos en cuanto a su estado de exceso, de cómo ven el mundo y cómo esto les lleva de alguna forma a atraparse en este círculo espiral, dijéramos, de la pulsión de muerte, ¿no? Que tiene mucho que ver también ahí. Y bueno, para esto pues nos va a acompañar aquí a colaborar también Verónica Orduñana de nueva cuenta. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Pues muchas gracias, siempre un gusto estar aquí en Zona Psique y más hablando ahora de el Club de los 27, ¿no? Al estilo el Club de la Pelea, que asociamos un poco, ¿no? Por esta cuestión sin límite, una pulsión repetitiva, ¿no? Y pues bueno, porque genera toda una cuestión ahí, como tú lo dices, de misterio, ¿no? Y hay un retrato social, me parece, ¿no? O sea, cada uno de los actores o de los personajes, ¿no? Porque en cierto punto también se convierten en personajes, ¿no? De una historia social, ¿no? Se refleja como, pues sí, la cotidianidad, ¿no? Y justamente cómo se cruzan en sus experiencias, en muchas veces las letras que escriben, ¿no? En este caso, bueno, Kurt Cobain es un personajazo, dirán, de la generación X, ¿no? Y del grunge, ¿no? Que sí, ya iremos hablando al respecto de él.
y como tú citaste, ¿no? O sea, este club lo conforma la crema innata de la famosidad. O sea, no nada más son cantantes, sino también son artistas, ¿no? Hay pintores, actores y atletas, ¿no? Entonces es como esta crema innata de la industria, ¿no? Y haces eso conforme, claro, investigas, ¿no? Al respecto, ¿no? De las biografías de todos estos talentos, pues te encuentras que si tuvo lo que ver justamente la industria y el entretenimiento, ¿no? Para tener estas muertes trágicas, que como tú lo señalas, están muchas veces asociadas a los excesos, ¿no? Al abuso del alcohol, de las drogas, al estilo de vida, ¿no? Que involucra la fama para algunos. El ser un rockstar, ¿no? También tiene hay un como un deber ser, ¿no? Pareciera como un mandato de así son los rockeros, y ese es el estereotipo de la vida en los excesos, ¿no? Y sí, como también lo señalas, o sea, por causas violentas, ¿no? Ligados justamente a estos estilos de vida, ya sea por suicidios, ya sea por accidentes automovilísticos o incluso por homicidios, ¿no? Eso es como que los entrelaza particularmente a todos estos actores. Y además de la edad, ¿no? O sea, que justamente a los 27 años es cuando hayan perecido. Claro, sí es algo que se ha transformado en un enigma, ¿no? Sobre todo en los medios. Y pues una de las sustancias que tiene que ver en la mayoría de ellos pues es el alcohol, el exceso, ¿no? Y que bien mencionabas también las drogas. Pero bueno, el club de los 27 pues hace referencia a esta fama como si se tratase de precisamente de pagar un precio por ser recordado, ¿no? Por pertenecer a ese club donde siempre va a ser recordado por también dijéramos aunado o más allá del talento, ¿no? Que pudieran expresar o tener en sus épocas estos representantes del club. Y bueno, todo tiene un comienzo, ¿no? Todo comenzó con Robert Johnson, el famoso rey del blues. Después del siguió pues Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison, Kurt Cobain. Y así al parecer también creo que de los últimos es Amy Winehouse, que ella también tiene pues toda una historia, ¿no? Es toda una historia marcada por, dijéramos, cierta tragedia y por qué nunca llegan a escuchar, bueno, irónicamente su voz, ¿no? Nunca llegan a escuchar su voz realmente, siempre es en el caso de ella fue como manipulada, ¿no? Fue manipulada y de tal modo que encontró en el éxito como un escape. Y esto es muy común en ellos, encuentran en el éxito, en las letras, en la expresión musical, un escape a una realidad de la cual no pueden enfrentar de otra forma. Es como una cierta muletilla que ellos cargan, pero que a la vez pues ha dejado muchísimas, pues muchísimo arte, ¿no? En cuanto a los géneros, ¿no? Dijéramos. Recordando un poquito a Kurt Cobain, pues Kurt Cobain, dijéramos, con su grupo Nirvana, pues marcó todo un hito, ¿no? Revolucionó todo el rock de los años 90 y para hacer eso, pues no es cualquier cosa, ¿no? Significa que revolucionaron la forma en cómo expresaban el rock y bueno, de hecho de ahí surge el grunge, que el grunge es una forma nueva de expresar el rock en conjunto con el punk, el post-punk de los 90, ¿no? Que tiene mucho que ver. ¿Ciertamente? Claro, entra ahí ya lo alternativo. Sí, el grunge es algo que alterna el rock, ¿no? Como otra alternativa a lo que se estaba produciendo y lo que se estaba, sí, digamos, dándole lugar a la industria musical, ¿no? Porque me parece que eso es como una de las cosas bastante interesantes, ¿no? Cuando se convierte en arte y cuando se convierte en una industrialización. Y con eso llevo esta cuestión de la ganancia económica, ¿no? Que advierte la industria y genera la fama. Y Kurt Cobain se destaca justamente por ir siempre contra sistema, siempre contra corriente, ¿no? Y el impacto de sus letras, pues me parece que es el reflejo de todo ese cuestionamiento que se hacía, ¿no? Y justo él está
junto con otros, ¿no? Curiosamente están puestos en una creciente serie de movimientos, ¿no? La contracultura y digamos, una visión contrarrevolucionaria de lo que se venía presentando, ¿no? Porque son generaciones que provienen después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De grandes eventos históricos, y eso marcó mucho las generaciones que posterior a esos eventos, bueno, se dice, ¿no? Que cada época, cada cierto tiempo, ¿no? Cada generación tiene su nombre, y finalmente venimos ahora hasta llegar a lo que llamamos la generación Z, que son los hijos de los millennials, ¿no? Que serán los, iba a decir predecesores, pero en realidad no, o sea, son la generación posterior a la generación X en la cual surge y crece y se desarrolla Kurt Cobain, ¿no? O sea, claro. Toda ahí una movilización, no solo social, sino ideológica, se dirá, ¿no? Claro, entonces pues, es como bastante interesante. Sí, o sea, es bastante interesante cómo a través de estos rockstars, ¿no? Por citar, digamos, a los más concurridos en la música, ¿no? La mayoría que ha sentado, pues, se vuelcan en esto, ¿no? Pero, pues, el Club de los 27 enfrasca una serie de la crema innata, ¿no? O sea, a pintores, artistas, toda esta revolución ideológica que precede estos instantes, ¿no? Es justamente lo que detona pues toda esta expresión artística, ¿no? Y musical. Se dirá que también pues somos la generación, ¿no? De la MTV, de la música justamente, ¿no? O sea, la música justo en esas épocas es muy marcada porque pues inicia a través de su difusión con MTV, ¿no? Claro, porque MTV, uno de sus slogans era la música no solamente se escucha, sino también se ve. Y fueron los pioneros en darnos estos de los videoclips musicales, ¿no? O sea, fueron los pioneros. Y de hecho, en esa entrada está los mismísimos Queen, ¿no? Que fueron de los primeros videos musicales en MTV. Y pues tiene mucho que ver, como dices, con la perspectiva generacional, ¿no? Yo te recuerdo, por ejemplo, en entrevistas a Kurt Cobain, él decía, a nosotros, la generación X, nos heredaron pura basura. Entonces yo, ¿qué hago con la basura? Tengo que hacer arte con la basura, ¿no? Y hago arte. Y el arte para mí es el grunge, o sea, él denotaba esa parte. Sin embargo, Kurt Cobain no era como que muy, no se hacía muy, no ostentaba mucho el término de que llevaban o eran portadores del iniciador del grunge, porque incluso él mismo decía, los pioneros para mí son Pearl Jam, ¿no? Que también forman parte de, y dentro de otros Sonic Youth, que también fue una banda muy importante en los 90s que influyó muchísimo a Kurt Cobain. Sonic Youth tiene un sonido muy parecido a Nirvana, son alternativos, y grunge también, dentro de otros, ¿no? Como Blind Melon, los Dolphins, y entre otros que no recuerdo, pero bien, tiene que ver con esta perspectiva generacional. Y si tú recuerdas, por ejemplo, en esos años antes de que existiera Nirvana, tú ponías el radio y escuchabas a Michael Bolton con When the Man Loves a Woman. Entonces dices, era un llano musical donde pues no había expresión para los jóvenes, ¿no? Entonces llega Kurt y llega este grupo Nirvana con su primer álbum, que es Bleach, Blanqueador, y convierte, o la escena del rock la renueva, ¿no? Y todos los jóvenes tienen una identidad para expresarse. Entonces por eso son como los portadores o iniciadores para mí, dentro de otros como Sonic Youth, ¿no? Que también fueron pioneros. Y bien, pues refiriéndome también a lo de esto de las muertes, si te ponen a pensar, pues cuántas personas no fallecen a los 27 años, pero de aquellas que fallecen, los que son recordados son solamente los que hicieron algo, o sea, con su tragedia, por así decirlo, ¿no? En este caso, por eso recordamos tanto a estos artistas, ¿no? Pero yo lo que quiero decir con esto es que son coincidencias, ¿no? Porque cuántos no mueren a los 27 años, pero que pues no los recuerdan, ¿no?
pues digámoslo así, a través de la tragedia, pues este remaster de las tragedias griegas, ¿no? Uh-huh. Sería ahora como la tragedia del show y el espectáculo, ¿no? De las grandes estrellas. Antes dioses, ahora rockstars. Uh-huh. O de aquellas personas que, como tú dices, marcaron la diferencia, ¿no? Es que eso también es bien interesante. A quién se recuerda y a quién se olvida, ¿no? O sea, pareciera que justamente una de las aspiraciones del hombre siempre ha recaído, del hombre no con esta connotación patriarcal, dejémoslo como del ser humano, ¿no? Más allá del género, como aspirar justamente a la trascendencia, ¿no? O sea, se dice que el hombre muere cuando justamente cae en el olvido. Sí, ¿no? Sí, es muy cierto, ¿no? Recordando eso de los griegos, pues sí, en la época de los griegos, como eran ciertamente otras épocas, tenían que enfatizar el hecho de ser guerreros, en el que tú tenías que defender a muerte tu lugar, tu espacio, tu gente. Entonces en ese entonces remarcaban mucho el hecho de ser héroe, ¿no? Decían, tú, un simple mortal, si te conviertes en defensor de tu patria vas a convertirte en un héroe y eso te va a hacer inmortal, ¿no? Entonces con eso convencían muchísimo a los jóvenes de aquella época, pues para enlistarse en cierto ejército, ¿no? Que bueno, si tú lo ves también, cada banda tiene su estilo, cada tipo de música también defiende un tipo de ideología, por así decirlo, ¿no? La ideología que defendía en ese caso, por ejemplo, Nirvana, pues era como el de soy auténtico, soy libre de encasillarme en algo, ¿no? Llámenle grunge o llámenle alternativo, no sé, no me importa, ¿no? Pero el chiste es de que también cuando empiezan a tener un éxito abismal con el disco Nevermind, sucede algo en Kurt Cobain, empieza a deprimirse gradualmente, poco a poco, más. ¿Por qué? Porque en un sentido el triunfo en la música para él representó también una pérdida, un alejamiento hacia algo por lo que él luchaba, ¿no? Que era un ideal en el que él decía, bueno, él iba en contra de todas esas grandes, dijéramos, grandes bandas, ¿no? Que solamente se movían a través de los medios y demás. Entonces cuando él se convierte en eso, empieza a deprimirse todavía más, ¿no? Tuvo tratamientos psicológicos, sí, pero nunca los completó, ¿no? Debido al exceso, a que se escapaba también de los psiquiátricos y que recaía muchas veces, ¿no? Y estas recurrencias o estos recaimientos pues también vinieron a que gracias a su forma única de escribir y de hacer música, pues tenemos todos sus discos, ¿no? Que son como una leyenda. Claro, se convirtió en un héroe de leyenda, ¿no? Uh-huh. Hizo trascender su nombre y está como muy difícil que se borre, ¿no? Generacionalmente trasciende, ¿no? O sea, claro. Son de esos artistas que no tienen tiempo, ¿no? O sea, ajá. Trasciende, no hay, sí, o sea, son acrónicos, ¿no? O sea, el tiempo no existe para ellos. O sea, hoy después de muchos años seguimos hablando de Nirvana y mucho tiempo después habrá generaciones que lo encuentren y se identificarán con y seguirán prevaleciendo como la música, ¿no? Eso es como del grupo de los inmortales también, ¿no? Y tú decías que es una cuestión como, y digamos con Kurt Cobain es en una entrevista que le hacen a su madre, que toma mucho más auge esta cuestión del Club de los 27, ¿no? Es cuando caen como los ojos en el reflector de esto y entonces empiezan como a hacer una especie de asociaciones y decir, es que ha habido varios que han muerto a los 27 años y eso establece como cuestiones estadísticas, como tú lo señalaste, pero incluso llegó como a conceptualizarse esta leyenda de que la fama puede incrementar el riesgo de muerte entre músicos, pero ese riesgo no está limitado a la edad de los 27 años. Uh-huh. Claro, porque observamos, por ejemplo, en el caso de Jimmy Page, ¿no?
sigue vivo y incluso en entrevistas Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, pues él dice, ¿no? Él añora mucho esa época, ¿no? Dice, yo quisiera regresar a esa época porque hoy actualmente ya no hay nada de eso, ¿no? Ya no hay referencias para mí, ya estoy como que perdido. Y bueno, ciertamente sí, el rumbo de la música ha perdido mucho en cuanto a esencia, en cuanto a arte, ¿no? Dijéramos, hoy actualmente pues más allá del reggaetón, música repetitiva, que tienen efectos de audio, efectos repetidos, que hablan de cosas muy banales, casi casi sexuales, ¿no? No tienen como que un trasfondo más allá de lo que es repetir una frase casi casi sexual, ¿no? Entonces, de esta forma lo que quiero decir es que tuvieron que ver también con una época, ¿no? Todos estos grandes que llegaron a esa inmortalidad tuvieron que ver con una época exacta. Entonces muchos dicen, si hubieran vivido en otra época, tal vez no hubieran hecho nada, tal vez no hubieran sido famosos, ¿no? Les tocó el momento exacto, el lugar exacto, las circunstancias exactas para hacer lo que fueron. Pero también yo siento que tiene que ver mucho con la necesidad de expresión a través de la música o del cine, ¿no? En el caso de los del cine. Por ejemplo, el caso de James Dean. Claro, es que tú apuntaste como muchas cosas ahí muy ciertas, o sea, por eso decía, es que tanto en el caso específico de Cobain, que tanto lo absorbió, lo devoró la industria, porque justamente lo que él hacía era arte, ¿no? O sea, de la basura transformar, ¿no? Hacer como un estilo performativo, como en sus inicios, si lo piensas más detalladamente, y crear algo ahí, ¿no? Pero reflejaba una realidad, no solo en función de sus experiencias, sino como justamente esa crítica social que se despertaba justamente en estas nuevas generaciones, que tenían como legado, ¿no? De la generación silenciosa, de la transformación de los valores familiares, el incremento de los divorcios, ¿no? O sea, lo que tienen en común muchos de estos artistas, específicamente hablando de los rockstars, es que provienen de familias separadas, ¿no? Provienen justamente de estos movimientos bélicos. Y sobre todo vienen de momentos históricos donde, por ejemplo, Hoffman descubre el LSD, el activo del LSD, y lo que, digamos, ahí sería el boom farmacológico, ¿no? Y esta puesta en la psiquiatría y en la salud mental en el uso de estupefacientes, ¿no? Y digamos que con Goffman se abre como esta noción en la psicología de mente abierta o algo, no me acuerdo exactamente cómo se establece, pero hay como de este sentido de la transpersonalidad, ¿no? De como tercer ojo, ¿no? Y este espacio todo energético que se juega en el aspecto humano o en la visión de la humanidad desde lo transpersonal, ¿no? Involucra como esta parte humanista dentro de la psicología. El abrir la mente y el tener como esa posibilidad de la apertura de los sentidos, ¿no? Canalizar ahí la energía. Entonces vienen justamente de momentos sociales muy importantes, de descubrimientos científicos muy importantes y de ser producto de las consecuencias de todos estos movimientos bélicos que se suscitaron, todos estos movimientos sociales, la crítica a un sistema opresor. Eso es como muy importante señalar, ¿no? Y lo que hace no solo es una transgresión, sino una transgeneración, ¿no? O sea, dan un salto a lo que podríamos considerarnos ahora, de que antes no había tantos divorcios, ¿no? Ahora es como algo normal, ¿no? No pasa nada. Antes las madres estaban como más recluidas a los espacios domésticos y justamente ellos dan el brinco a cuando las mujeres y las madres en específico dan el brinco a lo laboral también, ¿no? Y entonces ahí es cuando comienza que la tele se convierte en el mejor amigo, la niñera, ¿no? Claro. Muchos crecimos con la niñera llamada televisión, ¿no? Ahora ya contamos con cuidadores, etcétera, y bueno, pues las cosas se van adaptando a conforme los cambios que se educan con TikTok, se educan con YouTube, con otras cuestiones. Pero sí, la tecnología no deja de desaparecer. Desde que inició la revolución industrial, o sea, la tecnología, este sentido de
de evolución, ¿no? Ha sido persistente. Claro, claro, así es. Bueno, ahorita una fe de ratas porque yo decía que el primer video de MTV fue de Queen, pero corrijo, el primer video que transmitió MTV fue Video Kill the Radio Star de The Buggles en el 79. Este video, bueno, esta canción sí la recordarán, pero es icónico el título. Entonces es como icónico ahí, ¿no? También. Pero sí, bien recordabas, pues todo esto precisamente del LSD, que marcó una época, un hito, ¿no? De la era hippie, que en su entonces, en aquel entonces, incluso hasta los psiquiatras llegaban a pedir su LSD como una forma experimental de expansión de la conciencia. Es que eso fue lo que se salió de las manos, es que lo que comenzó como una investigación científica y con la finalidad de justamente ver cuáles eran los beneficios, porque se pensaba así, se empezó a distribuir con los psiquiatras, justamente. Exactamente. Para ver los efectos mentales que se tenían. Lo que ocurre es que, como, digamos, no había una regulación porque lo que se intentaba era recaudar una cuestión de investigación. Lo que se hizo es que fuera una apertura pública, y cuando se hizo ese acceso público es cuando viene ahora lo catastrófico que se tiene en el entendido de la guerra contra las drogas, ¿no? Claro, es que se salió de las manos, en esa época se le salió totalmente de las manos, porque incluso hasta el creador también cayó en el exceso y se volvió adicto, ¿no? Y muchos jóvenes pues ya lo llevaban porque querían conocer esas sensaciones, ¿no? Más allá de la marihuana y además pues representaban en esa época hippie el sentirse expandir la mente, ¿no? La conciencia. La psicodelia, ¿no? De hecho ahí se inventa desde las investigaciones científicas de varios, no recuerdo ahora exactamente el nombre del doc, ¿no? Pero justamente ahí con eso surge la psicodelia. De hecho ahí surge la palabra y el concepto. La alteración, las alucinaciones y las visualizaciones a las cuales se inducía estos psicodélicos, ¿no? Así es. Justamente. Así es, y bueno, ser joven muchas veces se confunde con exceso. Ser joven implica que quieren comerse el mundo, ¿no? Pero en este comerse el mundo, recordemos cómo acabó la era hippie o la época hippie. Acabaron pues muertos en las calles, muchos, ¿no? Como lo vemos ahora en las calles de Filadelfia, que también es todo un desastre, ¿no? Para ahora es por otro tipo de droga que son más modernas, más sintéticas, ¿no? Pero bueno, ya regresando un poquito al tema, hay una frase muy icónica de James Dean. James Dean fue actor norteamericano, ¿no? Él decía, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, ¿no? Fue una mítica frase que pues todos como que se sacaban de onda a escuchar eso, pero él no falleció a los 27, sino a los 24, ¿no? Entonces por eso digo que son coincidencias, pero que tienen que ver con muchas circunstancias, ¿no? Entonces dijéramos, él describía ya esta frase, ¿no? Que la fueron adoptando y cambiando un poco los representantes del Club de los 27. Por ejemplo, Kurt Cobain decía, más vale morir quemado que ir desapareciendo. Y él se refería a la cuestión musical, a la cuestión creativa. El que decía que todos los artistas o las bandas llegaban a perder creatividad y se quedaban en el olvido. Y muchas de ellas ciertamente así lo hicieron, ¿no? Para ejemplo, pues Metallica, ¿no? Metallica era un grupo de thrash metal, que fue cambiando su estilo, y en el disco, en el álbum, en el Black Album, Bob Rock les produce el disco, y Bob Rock es el creador de todo el estilo glam, del glam metal. Entonces es el inicio de la decadencia del olvido de Metallica. Y ya no hablemos de los discos de Load, Reload y demás, ¿no? Donde perdieron muchísimos fans. Pero a lo que voy es que siempre el ser joven se confunde con esta necesidad de exceso de absorber todo lo que el mundo me da, incluyendo o recordando también, por ejemplo, los Woodstock, ¿no? El festival de Woodstock,
que si recordamos del 79, pues fue la época hippie y todo esto, yo me expreso y soy amor y paz y demás, ¿no? Pero tuvo su reincidencia en el 99, con desastres épicos, ¿no? Donde acababan pues prácticamente en las calles tirados, ¿no? Que es una paradoja, porque curiosamente la generación X, con todos estos estragos que vienen de los 67 y demás, con estas influencias, ¿no?, se considera como una de las sociedades más productivas, o comunidades más productivas. Exacto. Irónicamente. Curiosamente ahora está como esto que tú señalas, ¿no? O sea, ahora las calles, sobre todo de Canadá, Estados Unidos, pues están inundadas de jeringas, ¿no? Y ahora es la heroína lo que reina entre otras cosas, ¿no? Los sintéticos. Pero curiosamente, no todos acabaron en tragedia, ¿no? O sea, curiosamente con esta movilización de la creatividad y la contracultura también hubo una creciente intelectual, ¿no? Y grandes movimientos artísticos y esta idea de lo pop, ¿no? Es que Cobain junto con Pearl Jam y demás en esta cuestión de que ofrecían algo alternativo, es que había una demanda de ya no caer en la pose, ¿no? Que era en cierto sentido lo que comercializaba el pop. Claro. Y entonces ellos ofertan, o bueno, más que ofertar, ¿no? En esa creatividad o en esa contracultura que estaba establecida del show y el espectáculo de la industria. En el cine, ¿no? O sea, los 60 también Hollywood, hay muchos actores y muchas actrices famosas. No había una que no estuviera bajo el influjo de estupefacientes. Mínimo al alcohol, ¿no? Claro. De ahí brincaban todos a los narcóticos, ¿no? O sea, sí, porque el alcohol es sustancia de entrada, ¿no? Sí, pero me refiero a que no había ninguna que no tuviera somníferos, ¿no? O claro. Y muchos murieron por cócteles de este tipo de estupefacientes, justamente para calmar cuestiones de ansiedad, depresión, Heath Ledger, ¿no? También, ¿no? Sí, o sea, eso es lo que tienen en común, ¿no? O sea, sus vidas están entrelazadas en que no pueden soportar algo de la fama y del éxito. Algo de ahí no checa con ellos, ¿no? O sea, justamente claro. En sus inicios, pues bueno, Kurt nace en el 67, ¿no? En un poblado, ¿no? Ni siquiera es como tal un citadino, ¿no? En Everett, en Washington. En Seattle, ¿no? O sea, salta a Seattle, ¿no? Que es como el movimiento de la música y de las discográficas y demás. O sea, y donde ya se da como el encuentro con la música, ¿no? A los 14 años, y eso por uno de sus tíos. Pero en sus inicios proviene de padres de una familia cristiana, ¿no? Y entonces lo que hace revuelo, por ejemplo, el Lithium. Lithium es una de las canciones donde habla respecto a un poco de esa crianza o esta concepción que tiene de Dios. Y las letras son tan impactantes que eso es lo que busca o la identificación de los jóvenes, ¿no? Claro. Sí, que de hecho el litio se ocupaba, en su momento lo ocupaban para combatir un poco la depresión, ¿no? Que pues actualmente ya no se ocupa. Y entonces, por ejemplo, en las entrevistas que hace Cobain, o sea, es muy abierto con su vida y dirá que justo una de las cosas que le impactaron más pues, fue el divorcio de sus padres a los 9 años, ¿no? Y en una entrevista estas son sus palabras: recuerdo sentirme triste por mis padres, me avergonzaba compararme con los amigos de la escuela porque yo ansiaba pertenecer a este tipo de familia clásica, ¿no? De este tipo de familia tradicional, ¿no? De padre, madre, hijo, como se venía justamente elaborando en generaciones anteriores. Y con pues todo el movimiento que se surgió socialmente y todos los eventos, claro. Hubo una ruptura ahí en lo familiar que causó a que ahora se incrementara el divorcio, ¿no? Y que ahora la madre, que era el pilar que sostenía o de la cual se hacía cargo de los hijos, pues ahora, ¿sabes qué? Hay necesidad de ir a examinarle, ¿no? O sea, claro, más allá si los padres se hicieron o no responsables, pues así hay que salir a moverse en el mundo de afuera, ¿no? Sí, y eso marcó bastante, no es algo que odió por varios años. Y entonces este enojo y esta ira se va reflejando
en sus inicios a través del dibujo, ¿no? Claro. A través de la escuela. Dame oportunidad de hacer una pausa y regresamos. Sí. Para sí. que es que ya se puso muy interesante. Bueno, ya regresamos aquí de nueva cuenta. Sí, De vuelta de la pausa. Después de la pausa. Bueno, nos quedábamos en esta cuestión, ¿no? Que comentabas de, pues, de Kurt Cobain, ¿no? Que tiene referencias con esto de la separación de sus padres y empieza como a cierta agresividad a proyectarla, ¿no? Sí, ¿no? Y de ahí se dirá que tenía como justamente de ahí mucha revuelta o no se podría como adaptar a este sistema, sobre todo en la escuela, ¿no? Uh-huh. Deserta de ella y tiene como muchos cambios, entre ellos, pues bueno, decidir con quién se iba a quedar, con mamá y posteriormente se va con papá, pero tiene broncas en no aceptar a la nueva pareja y entonces decide también salirse, o tiene muchas broncas con la mamá, ¿no? Porque no puede justamente, dirá, una de las cosas que lo caracterizan es no seguir órdenes, ¿no? Uh-huh. Y entonces por un tiempo va vagabundeando hasta que por influencias, y bueno, porque también iba en ciertos momentos a vivir a casa de uno de sus parientes, en particular de su tío llamado Chuck, que a la edad de los 14 años le daría su primer guitarra eléctrica, ¿no? Y entonces desde ahí dijo, pues de aquí soy, y es donde empieza a incorporarse, digamos, a como tal a la música, al amor por ella y a destinarse ya a estudiar formalmente en el Instituto de Música, donde va a conocer a Chris Novoselic, en cual justamente se va a iniciar con la influencia del punk, ¿no? Y de ahí esta más que necesidad, ¿no? Como encuentra la pasión y entonces empezar a decidir a querer formar su propia banda, ¿no? Antes de ser Nirvana, eran conocidos como Fecal Matter, ¿no? O sea, materia fecal. Entonces, desde ahí, justamente va a proyectar. La autenticidad de Kurt Cobain es eso, es que en las letras se jugaba él. Y creo que eso es lo que hace característico justamente toda esta época o estos momentos, porque generaron no solamente una contracultura, sino una revolución cultural. Es que si nos ponemos como a analizar, y dirá en una de sus entrevistas, es que pareciera que lo demandante, lo que ya no le gustó, es que el público no se satisface, demanda mucho y exige mucho del artista, ¿no? En cuanto buscar algo en las letras con lo cual se puede identificar, más allá de la pose, más allá de como esta superficialidad que siempre se proyecta, ¿no? Claro. De las grandes, de los grandes artistas, ¿no? Que tienen como la vida perfecta, o sea, tienen todo, no les hace falta nada. Pareciera que no hay infelicidad cuando alcanzan la fama. Y Cobain, junto con todos estos otros artistas, muestran todo lo contrario. Hay un precio que se paga, hay un resto, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa que se goza ahí en el pago por la fama, que creo que Cobain es lo que lo choquea, porque no pensó llegar para las grandes ligas, uh-huh. No de la manera en que llegó. O sea, su idea era transmitir algo al espíritu. Uh-huh. Pero de repente como que la oleada de la fama, ¿no? O sea, fue de la noche a la mañana. Lo estudió tanto, ajá, que lo puso en un fuera de lugar constante, ¿no? Y hablábamos un poco que ellos les tocó el LSD. Hace muchos años ya la cocaína también surgía, ¿no? Y tenía también estos efectos médicos en tanto, digamos, cómo se podían emplear estas sustancias, ¿no? Y que todo se fue fuera de control. Es decir, las drogas no es algo que marcó esta generación, sí, pero no es algo de lo cual, digamos, se gozaba solamente en estos momentos, ¿no? O sea, ya desde mucho antes las drogas estaban presentes y como que esta puesta, ¿no? Por la euforia, por alterar los sentidos, ¿no? Por buscar algo que genera bienestar, ¿no? O sea, siempre ha persistido, ¿no? Y también como una forma de control. Me parece que sería también como una forma de control. Y entonces a lo que iba con ellos, con Cobain, con Jimi Hendrix, con Jimmy Morrison, con Charles Chaplin, o sea, si nos detenemos a escuchar las letras, ¿no? O sea, a leer la letra, cuestionan la existencia. Uh-huh.
¿no? Cuestionan esta cuestión de qué somos, a qué venimos, ¿no? La cultura, la sociedad, y entonces me parece que es una de las, paradójicamente se podría pensar que esas generaciones no se piensan, es donde más se pensaba, donde Sí, más se pensaban a sí mismos, porque él se identificaba con todos los estragos que los adolescentes estaban pasando por ese momento. La separación de los padres, el sentirse deprimidos, el sentirse fuera de lugar, ¿no? El sentir, por ejemplo, Nirvana se declara como hipocondríaco, ¿no? Entonces hay una cuestión somatizada, es un mortal en tanto que no niega que la separación de los padres lo marcó y que se volcó en ira, que se volcó en enojo, ¿no? uh-huh, Y la música, la guitarra, el escribir, fue el claro. vuelco que le dio para descargar y dar vehículo a eso, ¿no? O sea, el arte es muy importante en psicoanálisis porque es una manera de vehiculizar eso que es lo imposible que no sea palabra, me parece. Pues sí, es parte de, dijéramos, una proyección que es como la sublimación, mecanismo de defensa, ¿no? Sigue siendo un mecanismo de defensa, pero el que menos nos hace daño, por así decirlo. Eh, ¿De qué se defiende? Dijéramos, el yo se defiende de algo que no puede enfrentar. Todos los mecanismos de defensa son del yo. El yo no puede enfrentar algo de la realidad del sujeto. Luego entonces, si tú te pones a analizar precisamente como dices las canciones de Kurt Cobain, tienen mucho odio, eh, como en códigos, ¿no? Ciertos códigos, hay un cierto odio social, hay un cierto odio hacia la familia también, y también de repente, si tú escuchas por ejemplo Serve to Servants, servir a los sirvientes, habla precisamente de eso, ¿no? De no incorporarse a este sistema capitalista, ¿no? Entonces como le llegó la fama prácticamente con el segundo disco en el 91 con Nevermind, él dormía incluso, durmió bajo un puente, ¿no? Y dormía a veces en el carro de uno de sus amigos. Entonces un día lo despierta su amigo y le dice, es que ya tienes $3 millones en tu cuenta, ¿no? Entonces le llegó de forma abismal esa fama, algo que no se esperaba él y que no pudo ciertamente controlar. Que, por ejemplo, en otros grupos como R.E.M., que también eran contestatarios y que eran rebeldes en cuestión del sistema, yo siento que R.E.M. pudo llevar más la fama acorde a lo que ellos querían y como que no les abrumó tanto en el sentido como el ejemplo de Kurt Cobain, ¿no? Que bueno, lo que conocemos de R.E.M. a lo mejor la mayoría son esta canción de Losing My Religion, ¿no? Perdiendo mi religión. Pero ellos ya tenían toda una trayectoria antes, ¿no? Y eran, también se iniciaron con influencias de punk. El punk tiene que ver muchísimo en esta época por la influencia, ¿no? Y una de esas grandes bandas que influyeron al grunge, pues son los Sex Pistols, que fue una banda de punk de Londres, y que ellos inician el movimiento punk en el Reino Unido, ¿no? Es de la única banda que antes de sacar un disco ya eran famosos, ¿no? Porque hacían todos sus conciertos con los tipos meetings. Claro, ¿no? O sea, la influencia musical siempre estuvo, ¿no? Nirvana comenzó escuchando a los Beatles, ¿no? Y de ahí Claro. pasó y conoció a Led Zeppelin, AC/DC, ¿no? O sea, fue cambiando conforme al paso del tiempo hasta que en estas otras influencias se identificó con esa cuestión que buscaba como la originalidad y la autenticidad. Sí me parece que este sentido de sublimación parte en esta cuestión que mencionas como mecanismo de defensa, pero también creo que es una forma de hacer síntoma, de hacer una forma de circular, y es una forma de enfrentar la realidad. Uh-huh. Y, o sea, no solamente te amarra, sino te da posibilidad de ser síntoma. Que creo que al final, por estos antecedentes que ya tenía Nirvana, no es que de la noche a la mañana se detonara su depresión, su condición depresiva, el consumo de la heroína, digamos, aceleró el proceso, si lo quieres ver desde ahí. Pero, pues él ya estaba en una constante sub y baja. Uh-huh. Claro.
siempre envuelto ahí entre el caos, entre tratar de orden, ¿no? Y lo menciono porque también en una de las entrevistas que le hicieron, curiosamente, ¿no? Much Music en 1993 le preguntan acerca de su libro preferido y él cita El perfume, ¿no? De Patrick Süskind y se identifica con Jean-Baptiste, el personaje principal de la historia. Y justamente ella hace mención de su hipocondría y que en algunos momentos ha tenido la necesidad de cortarse la nariz, identificándose justamente con Jean-Baptiste en esta cuestión de la humanidad como basura y como desecho, ¿no? O sea, tenía Jean justamente un don que se convirtió en su pesadilla, ¿no? Claro. De tener el olfato más fino, tanto así que podía oler a lo que realmente el ser humano, el olor del ser humano, ¿no? Y a finales del siglo XIX, XVIII, por ahí, ¿no? O sea, imagínate una Francia no, pues, atestada de aquellas épocas, ¿no? O sea, atestada de vísceras en las calles, de orina. Entonces, para él justamente para Jan era insoportable, ¿no? El hedor de los humanos, ¿no? Y en eso se identifica Nirvana, dirá, hay un asco hacia la humanidad, ¿no? Y claro que incluso tiene su canción Smells Like Teen Spirit, huele a espíritu adolescente, ¿no? Es correcto. Justamente dirá, esta es una de las canciones que asocio a libros. Y sus canciones son, como también lo dirá en esta entrevista, retazos de poesía. Claro. Son cosas que vomitaba en ese momento, ¿no? Y creo que eso es lo que hace del grunge, del punk, del rock alternativo, del trance metal, la posibilidad de vomitar, ¿no? O sea, ahora con el trance, ¿no? Como estos sonidos muy guturales, ¿no? Muy... Sí, es un grito. O sea, eso es una expresión. Eso es lo maravilloso de esto, ¿no? Más allá de que sea una influencia emo, de que si se cortan las venas o no, finalmente representan algo de ahí. Claro. Que ahorita que mencionas esa canción, es recordada como, de hecho, el himno del grunge. Smells Like Teen Spirit, ¿no? Porque con esa empezó la fama y la inercia de Nirvana, ¿no? Que bueno, yo sí quería comentar eso. Y digamos, más de esta canción con la de Smash Teen Spirit, ¿no? Que en su traducción podría quedar como algo así de huele a espíritu adolescente, ¿no? Él asociará esta cuestión de la influencia que tiene de Jean-Baptiste y del libro de perfume con otra que es Essential Apprentice, ¿no? Dirá, ahí es donde narro como esta relación, la identificación que tengo con el Jean-Baptiste del perfume, ¿no? Pero sí, en un primer momento se asocia desde ahí, desde Smell Like Teen Spirit, ¿no? O sea, claro. ¿Qué involucra el espíritu adolescente? Exactamente. Sí, tiene cuestiones, incluso en esa canción, como de no le veo sentido a la vida, pero habla inclusive de la libido, ¿no? De la libido, de cuestiones raciales, ¿no? O sea, de la diferencia. O sea, es curioso, dirás, ¿tuvo influencia del psicoanálisis y alguna vez de John Freud? ¿No? O sea, ¿o en qué sentido advierte como esta libido? Porque es una baja y es una subida. Posiblemente o sea, sí leyó a Freud porque estuvo en psiquiatría, estuvo en algún psiquiátrico también, ¿no? O posiblemente bueno, sabemos que la libido del médico está ligado como a lo sexual, sí, en Freud y demás, ¿no? Pero habría que ver como este sentido de como depresor, ¿no? Claro. Más bien en esta cuestión como bajones que sentía, ¿no? Y es un cuestionamiento a la existencia, ¿no? O sea, un adolescente, o sea, en el momento se siente estúpido, no tiene el saber ni la respuesta a todo, lo cuestiona todo, ¿no? Claro. O sea, esta cuestión de las armas, ¿no? La ira, el enojo que se juega, que ni siquiera advierte de cómo es que surge, pero está ahí, ¿no? Algo lo inconforma. Claro.
Sí, es lo que expresa esa canción, ¿no? Como estoy en un mundo que no entiendo, pero eso me inconforma no saber quién soy, ¿no? Es más básicamente eso. Y ahorita mencionabas también lo de la inspiración de los Beatles, ¿no? De hecho, Kurt Cobain se inspira mucho en los Beatles y les dedica, bueno, él hace una canción inspirado en las canciones que a él le gustaban de los Beatles. Y esta canción que él hace, incluso no la quería incluir en su primer álbum, que es el Bleach. No la quería incluir porque es pop. Es la única canción pop que tienen ellos. Pero fue un éxito, ¿no? La canción se llama About the Girl, acerca de una chica. Y es una canción pop que vino muy bien en ese disco, porque creo que es la primera del disco. Y te va introduciendo a ese primer Nirvana, ¿no? Que existía. Sí, es que estaba justamente asociando en una clase que tuve ahí, estábamos como abordando la genealogía de la moral y otras cuestiones, y como hay un discurso, no deja de haber un discurso amo, no deja de haber un discurso de dominación, no deja de ponerse como un sistema opresor, ¿no? Y eso es como la crítica que hace. Y finalmente la adolescencia se advierte de esas críticas, o sea, cuestionan todo. Es un momento de rebeldía en donde ahora no es como solo la búsqueda de esta identidad, ¿no? Sino la toma de decisión de que viene una emancipación de los padres. Pero también viene como esta imposibilidad de verse como liberados de su historia, ¿no? Eso es como lo contradictorio, me parece que Kurt Cobain juega ahí en cada letra, ¿no? En sus influencias cuando se encuentra con el punk, con el grunge. Claro. Y pues con la música en sí, ¿no? La guitarra. Sí, de hecho, es algo muy, muy característico de Nirvana, estas guitarras estridentes, ¿no? Que en el disco Nevermind, el productor le ofreció una especie de engaño a Kurt, porque le dijo que grabara la misma canción en diferentes guitarras y tonalidades, para después hacer una mezcla de todas esas guitarras que él mismo tocó. Entonces por eso se escucha tan estridente ese disco y tan fuerte en la guitarra, ¿no? Aunado con la voz desgarradora de Kurt, que era en esa época totalmente un ícono, ¿no? Actualmente pues no puede impresionar mucho, pero en esa época vaya que impresionaba su voz desgarradora, ¿no? Claro, ¿no? O sea, vuelvo a insistir, me parece que la conducción de Cobain va por ahí, la música como una alternativa a la expresión y al arte, a justamente expresar ahí lo que no quiere reprimir, ¿no? Lo que quiere salir y lo que quiere tener voz. Claro. ¿No? Me parece que eso es lo que destaca en la generación X. Por más todo esto que dijimos, que los excesos, que el estilo de vida, que ¿verdad? Me parece que es la generación que más se pensó y que más tuvo lugar en darse una voz, ¿no? O sea, arrebatar como un lugar para poder darse una voz, ¿no? Me parece que más allá de la proyección justamente es una manera de plasmar una realidad negada, ¿no? Dirá en la de Smile Like Teen Spirit, ¿no? Al final, una negación, ¿no? Claro. Entonces, me parece que justamente ahí está la apuesta, ¿no? De no se puede negar esto que se vive, no se puede negar esto que se siente, pero no muchas veces hay una cura, ni hay deseo de ser salvado. Me parece que Cobain rompe justamente al final del tiempo, ¿no? Queda en un misterio de si fue algo que, digamos, buscaba, ¿no? Llegar a congregarse como parte del Club de los 27, o así fue como la vida, las causalidades de su propio ritmo de vida lo llevó coincidentemente a terminar y formar finalmente parte del club, ¿no? Eso será como el misterio de Cobain, pero me parece que justamente intentó dar una voz, un lugar a los adolescentes, a todo este sentir, ¿no? Claro. Negado constantemente. Y yo me incluyo dentro de ellos, ¿no? Porque yo viví esa época del grunge. Exacto. Y lo polémico, creo que a lo que iba con esto es que también expuso como el otro cara de la moneda, es que no todos quieren ser salvados. Ajá. ¿No? Sí, y me parece que también hace una crítica a esta concepción de la salud mental,
Ujú. Sí, por desgracia hay muchos que necesitan ir al psicólogo, pero andan allá afuera en las calles, ¿no? Pues sí, o sea, finalmente creo que su manifiesto era la búsqueda de la libertad a través de la muerte. Se dice muy crudo, se dice muy, y no con esto, ahora sí como la leyenda de, no lo experimente en casa, ¿no? O sea, Claro, advertencia, no lo haga en ¿no? casa. No lo haga en casa, pero mira, si, si, si le hacemos un revés analizando, digamos, nuestra época actual, se vuelve paradójicamente ese estado silencioso. Sí, claro. Y yo siento que sí buscaba, de forma inconsciente, buscaba culminar con, dijéramos, esta salida, que no es una salida, pero muchos lo ven así, con la muerte, ¿no? Porque en cierta forma, cuando él hizo el Unplugged de MTV, que es este programa, él pidió las velas negras, ¿no? Entonces ya simbolizaban algunas cuestiones ahí como de pulsión de muerte. Si te das cuenta, ese Unplugged fue maravilloso, donde pudiste escuchar a Nirvana con una guitarra no tan distorsionada, ¿no? Una guitarra muy sencilla, pero la voz destacaba mucho. Entonces, también si observas el ambiente de ese Unplugged, puedes darte cuenta que es un ambiente que parece como funeral, de cierta forma. Es el Pues contraste, ¿no? se encaminó como Jean Baptiste, ¿no? Empezó su caminata hacia la muerte. Uh-huh. Es que esa entrevista es como muy interesante porque si rastreamos, ¿no? Y queremos como analizar y empezar a asociar, es que ya era una muerte anunciada, pareciera, Exacto. ¿no? O sea, Sí. en esta revolución asquerosidad de cierta, en su ideología, ¿no? Hacia la humanidad, ¿no? Con ciertas cosas, nomás no podía adaptarse a ellas, ¿no? O sea, no podía negarse ante esa realidad, que yo Uh-huh. creo que verlo como... Hay que tener cuidado de decir que los que se suicidan son cobardes o débiles, ¿no? Porque, Uh-huh. por otro lado, Lacan dirá que el suicidio es de aquellos que Uh-huh. realmente acceden a un sentido de libertad. Exacto. Y digo sentido porque, bueno, lo formula y para llegar como a esta... Sí, para ese sujeto fue una libertad, ¿no? Sí, o sea, dirá, si podemos hablar de libertad, son en la muerte. Uh-huh. Entonces sí es Que, como entrar en polémica y mucha controversia cuando hablamos justamente del suicidio, que ¿no? de O sea, hecho Lacan comenta que la muerte también es algo de lo real, ¿no? Que no se puede conocer más que cuando la conoces, o sea, no hay de otra, ¿no? Ahorita recordé también, por ejemplo, cuando Nirvana hace un descanso precisamente en Roma, Kurt Cobain tiene una sobredosis, pero en ese entonces ya estaba con Courtney Love, su esposa. uh-huh, Y ella, uh-huh. Gracias a que pudo tener ciertos reflejos, le pudo ayudar, ¿no? Él estuvo Kurt Cobain en coma en un hospital. Pero digamos, esa fue, como dices, ya una muerte anunciada. Este fue el intento de suicidio que marcó el cómo iba a terminar todo, ¿no? Que posteriormente hubo teorías de que sí lo mataron, no lo mataron, se suicidó, pero bueno, ya estaba anunciado. Claro, ¿no? Y lo paradójico de eso es que por un lado, ¿no? En esta misterio de conspiración alrededor de Cobain, como en muchas otras muertes, ¿no? Eso es lo que va a generar como mucha intriga respecto de tratar de discernir qué es lo que ronda, ¿no? Como tú decías, una maldición, una coincidencia o qué en relación al Club de los 27, casi como la familia Kennedy, ¿no? Uh-huh. O sea, todo este misterio que surge en relación a él, cómo se ha encadenado una serie de eventos que arrasa con toda la familia, ¿no? O sea, particularmente los Kennedy. Y aquí, bueno, con cierto gremio de la música, ¿no? Ciertos actores, ciertos artistas, ¿no? Que parece que los planetas se alinean para justamente acabar casi en las mismas condiciones. Uh-huh. Y a lo que iba con esto es que también lo controversial de Cobain no solo es que te abre esta cuestión de hablar de la muerte, del suicidio, de los
tóxicos, de las adicciones, ¿no? De esta onda del cuidado de la salud mental, ¿no? O sea, esta Claro, cuestión de cómo se maneja, es importante. sí, es como, Y ahí está muy... la dicotomía, ¿no? De que si se hubiesen atendido, evitarían su muerte, pero entonces no hubieran expresado lo que hubieran expresado. O sea, es como una dicotomía en la que entonces no hubieran trascendido, ¿no? Por ejemplo, si Edgar Allan Poe no hubiera vivido todos sus excesos, tal vez no hubiera escrito esas novelas de horror, no sé. Esa es la dicotomía o lo que nos pone a pensar, ¿no? Claro, y aparte no todos pasan por esas tragedias, ¿no? También para crear no necesariamente se tiene que seguir el camino del sufrimiento, ¿no? O sea, Claro, es eso, como, que es un mito por eso también. me hacía pensar como en esta cuestión de Nietzsche, ¿no? La genealogía de la moral o justamente el origen de la tragedia, ¿no? Que iba cuestionando que el arte y demás no necesariamente le apuesta a esta visión que tenemos de la pulsión de muerte, ¿no? O sea, de la pulsión de muerte también se crea ira, ¿no? Entonces esas son como las cuestiones que caen en la paradoja, la dicotomía y que los hace como hasta cierto punto imposibles, inasibles, ¿no? O sea, simplemente son historias que muestran realidades psíquicas en las que uno puede deparar, pero Claro, no todo. claro, Y curiosamente esto me estaba como asociándolo con esta clase que te decía, hacer una diferencia entre el miedo y la esperanza, y por ahí se decía que el miedo, lo voy a citar rápidamente, porque va ligado a esta cuestión de la tristeza, ¿no? O sea, el miedo involucra una duda, y y está como sujetado a dimensionar cosas futuras, ¿no? Por eso se dice que el futuro genera mucha incertidumbre, mientras el pasado genera mucha tristeza, ¿no? en esos individuos, claro. Sí, sí, tiene que ver Y con esa historia, ¿no? Particular de cada quien. sí, pero bueno, se me hizo como muy curioso que justamente el miedo tenga que surgir de la tristeza, ¿no? Y si estamos hablando de depresión, está ligada como a la tristeza y estas cuestiones de la melancolía, Melancolía, que que es no lo que es iba a que mencionar. aparezcan, Tiene que ver. no es que aparezcan de la noche a la mañana. Ajá, O sea, claro, porque bien dices, no tengo que seguir un patrón de sufrimiento para realizar cosas creativas, exponencialmente creativas, o no tengo que llegar a la muerte para precisamente ser creativo. Es decir, por ejemplo, el grupo The Cure, ¿no? Robert Smith, si tú escuchas su voz es muy, muy melancólica, ¿no? Y tiene letras súper depresivas como Pictures of You, pero no recorrió ese camino precisamente así, ¿no? Y bueno, te iba a sí, comentar claro. que el tiempo se nos ha ido bien rápido, ¿no? Vamos a cerrar con una idea general para que nos comentes, ¿no? Ay, es que con Cobain no hay Sí, nada a medias, ¿no? no, O sí. sea, Vamos a tener que hacer, yo creo son, que una segunda parte, sí, claro, ¿no? ¿no? De Cobain, no, Es que de Cobain, por pues ejemplo, sí. si se vuelve más oscuro justamente con cuando saca In Utero, ¿no? Ah, claro. Y que fue polémico y que fue ya no tan bien recibido, ¿no? Y digamos, eso fue como comercialmente una catástrofe para Cobain, pero Idea Cobain es lo que marcó justamente ese límite, ¿no? Ese resto de que buscaba en la música, ¿no? O sea, no buscaba como tal la fama, buscaba un medio por el cual expresar todo ese sentir, todo ese cúmulo, darle circulación mediante la música, mediante la voz, ¿no? Claro. Y bueno, pues digamos, justo a ella no le interesaba, ¿no? O sea, no le interesaba inclusive satisfacer a un público que demandaba Exacto. ciertas cosas. Sí, inclusive él mismo se llega a burlar también de los fans con esta canción, bueno, el segundo track del disco Nevermind. El disco Inútero, curiosamente, tuvo mucho éxito, pero es cuando más deprimido estaba Kurt. Precisamente yo creo que por este éxito abismal, ¿no? Y Kurt Cobain es uno de esos tipos que podía llegar a una entrega de premios caminando, como cualquier persona, ¿no? Le decían, no, oye, pero no, súbete a la limusina, tienes mucho dinero. No, yo voy caminando. Y se compraba un hot dog. Y o sea, tú lo veías como una gente, dijéramos, normal en ese sentido, ¿no?
pues mortal, ¿no? Y aparte de la vestimenta, ¿no? Marcó también, claro, esa tendencia. No lo veo así como moda, pero sí una tendencia finalmente, ¿no? O sea, el suéter todo holgado, roto, el cabello, todo es prolijo, como dijeran por ahí, ¿no? Claro. Que también con eso se genera la ruptura de un ideal y una exigencia que los padres tenían sobre los hijos, ¿no? Y las nuevas generaciones. ¿Qué se esperaba de los adolescentes en esos momentos? Pues, ¿no? O sea, exacto. Sí, tiene que ver con toda lo que era circunstancial de la época, ¿no? Y bueno, yo nada más pues quisiera cerrar con eso, agradecerte tu tiempo. Yo creo que dejaríamos una segunda edición para este programa sobre todo de hablar de Kurt, ¿no? Y yo quiero cerrar con esta frase de Kurt Cobain. Él decía, se ríen de mí porque soy diferente. Yo me río de todos ellos porque son todos iguales, ¿no? Claro, yo me quedaría con esta otra más, que es el título, y eso deja para muchas cosas, ¿no? The Man Who Sold the World. The Man Who Sold the World. Es decir, el hombre que vendió el mundo. Vendió el mundo, claro. Que de hecho ese fue un cover de David Bowie, que es muy buena canción con esa letra, ¿no? Pues muchas gracias, Verónica. Estamos viéndonos en la próxima emisión. Y pues la haríamos igual del Club de los 27, ¿te parece? Para que hablemos más de Kurt. Claro, sí, hay mucha tela donde cortar entre todos, ¿no? Y pues agradezco el espacio, agradezco a los que nos siguen, ¿no? Síganos apoyando con sus likes y bueno, no se pierdan Zona Psique. Suscríbanse, denle la campanita, compartan. Así es. Pues gracias, nos vemos en el próximo podcast. Zona Psique, el podcast, un podcast donde hablamos de ti.